Muy buenas noches, aquí estamos nuevamente transmitiendo desde Manantiales de Piedad. Agradecido a Dios por este tiempo. Estamos en el libro de Proverbios y hoy vamos a Proverbios 11, 24 y 25. Un proverbio que tiene que ser bien interpretado para beneficiarse realmente de este proverbio. Es necesario que nos beneficiemos de la palabra de Dios, ¿sí? Todo creyente en la palabra de Dios tiene que beneficiarse en su palabra. El alma generosa será saciada, es el título del mensaje de hoy. El alma generosa será saciada. Prestemos atención a este título porque el título nos dice o nos resume el mensaje total. En el próximo proverbio, que es el que vamos a ver, tenemos un claro ejemplo de la ley de siembra y cosecha. Sin perder de vista el concepto de pérdidas y ganancias. Yo no soy predicador de la prosperidad, es decir, yo no estoy tras el evangelio de la prosperidad, para mi propio beneficio, por supuesto. Pero no puedo negar que la siembra en el pueblo de Dios, en el reino de Dios, siempre tendrá como final una excelente cosecha en el tiempo de Dios, una cosecha abundante en el reino de Dios. Creo que nuestro buen Dios y Salvador Jesús nos dejó ver que la siembra en su nombre y en su reino trae abundante cosecha para que conservemos la esperanza y nos liberemos del egoísmo que este sistema impone. Este sistema está imponiendo hoy un egoísmo tan profundo en cuanto al compartir. Observemos bien la situación y nos damos cuenta de que la gente ya es cada vez menos generosa y hay cierta élite que simplemente acapara todo para sí mismo. Esto también tiene luego como resultado, una maldición sobre las personas, ¿no? Que ahora ya lo vamos a ver. Dice Proverbios 11, 24 al 25. Hay quienes reparten y más se les añade. Y hay quienes retienen más de lo justo y terminan en la indigencia. ¿Sí? El alma generosa será saciada, y el que sacia a otros, también él será saciado. Veamos esto. Vamos a tener en cuenta esto. La generosidad siempre abrirá camino hacia la prosperidad interna. No hay persona generosa que no experimente satisfacción por su generosidad. Si entendemos que todo lo que tenemos le pertenece a Dios, no tendremos obstáculos a la hora de dar. ¿Sí? La tacañería o la avaricia o el egoísmo siempre empobrece. Jesús dijo en Lucas 6:38, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosada, os darán en vuestro regazo, porque con la medida que medís, se os volverá a medir. Una medida apretada, es decir, como aquellas gavillas que se apretaban bien para que cupiera más cantidad, ¿no? Para que hubiese más cantidad apretada, remecida, es decir, bien removida para que quepa más, ¿cierto? Y rebosada, es decir, abundante, os darán en vuestro regazo. La idea era que alguien traía la semilla y la ponían sobre el regazo de la persona. Eso era generosidad, ¿sí? Medida buena, apretada, remecida y rebosada es generosidad.
No hay trampa allí. En el reino de Dios, la generosidad da como resultado prosperidad en todas las áreas del generoso, en el alma, en el cuerpo y en el espíritu. Todo lo contrario a lo que dicta este sistema perverso y egoísta que gobierna el mundo. Este sistema enseña que cuanto más acaparamos, más tenemos. Pero el verso 29 nos dice que el que conturba su casa heredará el viento. Es decir, que el egoísta y tacaño al final no le queda nada. Y no solo no le queda nada a él, sino que esto redunda en un mal para toda la familia o para todos los que lo rodean. Ahora, hilvanemos el verso 24 con Proverbios 13:7. Veamos qué dice Proverbios 13:7. Proverbios 13:7 nos dice: hay quienes se enriquecen y nada tienen, y hay quienes se hacen pobres y tienen grandes riquezas. Les muestro esto de otra manera. Pongamos como ejemplo al sembrador, ¿sí? Mientras tiene la semilla en su poder es rico, pero no tiene nada. Sin embargo, cuando sembró parece haber empobrecido, pero cuando la semilla germine habrá enriquecido nuevamente y un poco más, porque toda siembra trae cosecha en abundancia después de haber cosechado más de lo que se ha cosechado, más de lo que se ha sembrado, perdón. Venimos viendo que cada acción tiene un resultado y cada siembra tiene su cosecha. Recordemos siempre esto: todo lo que nosotros sembremos, eso es lo que vamos a cosechar, y siempre vamos a cosechar después de haber sembrado más de lo que hemos sembrado, ¿sí? Ahora miremos esto. Proverbios 19:17 dice: el que da al pobre presta a Yahvé y él se lo devolverá. ¿Cómo es esto? ¿Recuerdan ustedes que en alguna oportunidad ya hemos hablado de que en Deuteronomio dice: a los pobres siempre los tendrán con vosotros? Es decir, que a los pobres siempre estarán en el mundo. Cuando los gobiernos dicen pobreza cero, hay que eliminar la pobreza, eso es un eslogan para elecciones, pero nunca sucederá eso, porque Jesús mismo, cuando estaba con sus discípulos en aquella oportunidad en que fue derramado sobre él, o aquella mujer derramó sobre él el perfume de alabastro, y Judas, en su evangelio social, queriendo quedar bien, se podría haber vendido, dice, y he dado a los pobres. Jesús dijo: a los pobres siempre los tendrán con ustedes. O sea que siempre habrá oportunidad de hacer el bien o de ayudar a algún pobre. Pero a mí no siempre me tendrán. ¿Que Jesús dejó de asistir a los pobres? No, Él vino precisamente para asistir a los pobres o para predicar el evangelio a los pobres. Pero, ¿qué pasaba en aquel momento? En aquel momento era un momento de aprovechar que estaba Él allí. Siempre habrá oportunidad de ayudar a los pobres. Por eso dice el Proverbio 19:17: el que da al pobre presta a Yahvé y Él se lo devolverá. ¿Ven? Es decir, cuando alguien ayuda o asiste a un pobre, debemos ser conscientes que a Dios se lo estamos prestando y Él lo devuelve. El pobre quizás nunca pueda devolverlo, pero Dios sí siempre lo va a devolver. De una o de otra manera siempre lo va a devolver. Esto es comprobado. Esto inclusive muchos de los que están del otro lado, quizás viendo ahora el video o viendo después el video, podrán dar testimonio de las veces en que Dios nos devuelve aquello que parece que hubiésemos perdido. Nosotros, en el reino de Dios no hay pérdida. En el reino de Dios jamás vamos a perder, ¿sí? En el reino de Dios no se pierde, porque toda semilla es bien sembrada, ¿sí? No hay pérdida de semilla en el reino de Dios. Miren ustedes, la prosperidad no siempre tiene que ver con dinero. A ver si nos sacamos de la cabeza lo siguiente: la prosperidad no siempre tiene que ver con dinero, ¿sí?
El solo hecho de gozar de buena salud, fíjense ustedes, el solo hecho de gozar de buena salud, el solo hecho de tener trabajo, de tener paz interna y alegría de vivir, es parte de la prosperidad, ¿sí? Una persona madura es generosa y una persona generosa es próspera. Y no estamos hablando del evangelio de la prosperidad que tanto se ha proclamado y que muchos se hicieron ricos robándole a la gente. Inclusive dentro del evangelio, los supuestos predicadores del evangelio de la prosperidad, ponga 10, ponga 100, pongan 1000. Sí, eso era prosperidad para la persona que recibía todo el dinero, pero no era prosperidad para todo el pueblo. Entonces teníamos un montón de pastores, apóstoles y profetas que vivían bien a costa de lo que le robaban o de lo que le roban a la gente. ¿Sí? La ofrenda es otra cosa, la ofrenda es algo que en su comunión con Dios el cristiano debe hacer. En su comunión con Dios debe ofrendar según lo que haya establecido en su corazón. Acá no hay una obligación. Entonces no estoy hablando de ese evangelio de la prosperidad. Estoy hablando de la prosperidad que se logra a través de la generosidad que una persona tiene para con Dios. Cuando una persona es consciente de que cuando da algo o ofrece algo, lo está dando como para el Señor, como para Dios. Eso trae prosperidad en la persona. Miren ustedes. En el Nuevo Pacto tenemos el ejemplo de dos iglesias a la que el apóstol Pablo escribe. Miren, y su comportamiento es un contraste entre una congregación generosa y madura y otra congregación egoísta e inmadura. Veamos qué dice Pablo a la iglesia en Filipos, en su carta a los Filipenses, capítulo 4, verso 10 al 20. Capítulo 4 de Filipenses, verso 10 al 20. Miren, 4, 10 al 20. Dice así. En gran manera me regocijé en el Señor de que ya al fin revivió el interés que sentís por mí, el cual ya sentíais, pero os faltaba la oportunidad. Miren, no lo digo movido por la necesidad, que tenía necesidades Pablo sí, pero no lo está diciendo movido por la necesidad, porque he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. Sé estar puesto en pobreza, como también sé estar en abundancia, tanto para ser saciado como para pasar hambre, tanto para estar en abundancia como para ser puesto en necesidad. En todo, y para todo se me ha hecho aprender el secreto. Se me ha hecho aprender el secreto. ¿Cuál es el secreto que se le ha hecho aprender? Todo lo puedo en el que me fortalece. ¿Quién es el que lo fortalece? El que lo fortalece es el Espíritu Santo para poder vivir la situación que esté viviendo. Ahora, lo que él está diciendo, él no lo está diciendo movido por la necesidad propia. Él lo está diciendo porque lo que va a mostrar ahora es la generosidad de los macedonios, principalmente de los hermanos en Filipo, para con él y para con todo su equipo. Miren ustedes lo que es. Aún así, bien hicisteis en participar conmigo en mi aflicción. Y también sabéis vosotros, oh filipenses, que al comienzo del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuanto al dar y el recibir, sino solamente vosotros, dice a los hermanos en Filipo. Porque a Tesalónica, es decir, a otra provincia, desde Macedonia a otra provincia, a Tesalónica, me enviasteis una y otra vez para mis necesidades, no otra provincia, sino otra ciudad. En la misma provincia de Macedonia, pero de Filipos a Tesalónica, me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No que busque la dádiva, dice el apóstol Pablo.
no que busco la dádiva, sino que busco que abunde el fruto en vuestra cuenta. Estas palabras son claves para entender generosidad. ¿Por qué? Porque siempre lo que Pablo estaba buscando es que los hermanos abunden en fruto a cuenta suya. Es decir, cuando los hermanos ofrecieron y le enviaron esta ofrenda para poder estar un poco mejor pensando en Pablo, Pablo simplemente estaba pensando en que abundara fruto en la cuenta de ellos. Es como cuando alguien deposita dinero en el banco y lo que espera es que le dé retribución de intereses. No que busco la dádiva, sino que busco que abunde el fruto en vuestra cuenta. Así, lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis. Miren ustedes lo que era la generosidad de estos hermanos. Olor fragante. Sacrificio aceptable, agradable a Dios. Miren, mi Dios pues suplirá toda vuestra necesidad según su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Y al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Miren ustedes, lo que Pablo estaba buscando es que abundara fruto a cuenta de los hermanos, ¿sí? Como en el banco del cielo, que depositaban en el banco del cielo y el banco del cielo le daría su cosecha. Y él está orando ahora, Pablo, para que Dios le supla toda la necesidad según la riqueza de Dios, no según lo que se le ocurre, sino según la riqueza de Dios. ¿Está bien? Miren ustedes. Esto es en la iglesia de Filipo. Sin embargo, cuando escribe la segunda carta a la iglesia en Corintio, tiene que mostrarles la generosidad de los macedonios para que ellos también sean generosos y les enseña el principio de la siembra y la cosecha. Segunda de Corintios, capítulo 8 y 9. Por supuesto que no vamos a leer todo los dos capítulos porque es largo. Pero miramos un cachito. Segunda de los Corintios, capítulo 8 y 9. Vamos a leer simplemente algún versículo. Les dice, ahora bien, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios dada en las iglesias de Macedonia, que en medio de gran aflicción con que han sido probados, la abundancia de su gozo y su extrema pobreza abundaron según la riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que espontáneamente dieron según su capacidad y aún por encima de su capacidad, suplicándonos con todo ruego que les concediéramos la gracia de participar en este servicio a los santos. Pablo escribe esta segunda carta a los hermanos en Corinto, mostrándole la generosidad de los hermanos en Macedonia, es decir, entre ellos la iglesia de Filipo. ¿Para qué? Para que estos hermanos en Corinto sean incentivados a dar. Realmente sean incentivados a dar. Dice un poquito más adelante, no para que haya alivio para otros y estrechez para vosotros, sino para que en esta ocasión y vuestra abundancia supla la escasez de ellos, a fin de que también la abundancia de ellos supla vuestra escasez, de forma que haya igualdad, como está escrito, el que recogió mucho no tenía más, y el que poco no tenía menos. Es decir, para equilibrar la necesidad de las congregaciones. Fíjense ustedes ahora que les está diciendo a los hermanos en Corinto que ofrenden precisamente inclusive para ayudar a otros hermanos para que haya equilibrio dentro de las congregaciones. Miren ustedes. Ahora bien, ahora les voy a ir mostrando algunos otros detalles de esto. ¿Por qué tiene que enseñarles esto? Porque eran inmaduros, niños en Cristo.
ellos eran inmaduros. Esto lo dice en 1 Corintios capítulo 3, verso 1 Corintios capítulo 3, verso 1 y 2. Mire. Pero yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque no erais capaces, ni aún sois capaces, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos y contiendas, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y así sigue. ¿Por qué les tiene que hacer este reproche? Porque era una iglesia inmadura, egoísta. Era una iglesia que todavía no había entendido algunos principios bíblicos, no los habían entendido. Entonces había una batalla campal entre ellos allí, ¿no? Como lo vemos también hoy en día. Miren ustedes, hemos dicho ya que la exigencia, yo ya esto lo he enseñado varias veces, ¿no? Que la exigencia de los diezmos y ofrendas es antibíblica. La exigencia no significa que la ofrenda sea antibíblica, sino que el exigir diezmos y ofrendas es antibíblico. Nosotros tenemos que enseñar el sistema de la siembra y la cosecha. Tenemos que enseñar el sistema de la generosidad al ofrendar. Pero no podemos exigir. No se puede, porque no nos es permitido exigir diezmos y ofrendas, ¿sí? La generosidad es una cuestión de madurez y de discernimiento bíblico. La generosidad es una cuestión de madurez y de discernimiento bíblico. Pero si alguno es tacaño, avaro o egoísta, cosechará lo que siembre y no podrá cambiar esa ley. ¿Por qué? Porque es natural y fue establecida por Dios desde la creación. Eso lo pueden ver en Génesis capítulo 1, verso 29. Génesis capítulo 2, verso 15. Lo pueden ver en Génesis capítulo 8, verso 22. En Génesis capítulo 9, verso 20. Y Pablo, en la carta a los Gálatas, dice en el capítulo 6, verso 1 al 10, muestra este principio que ya desde la creación había sido mostrado. Recuerden ustedes que Pablo era un maestro, era un erudito en la Torá, en la ley de Moisés. Era conocedor profundo de la ley de Moisés. Entonces sabe bien de qué está hablando, porque la base de la siembra y la cosecha sabe que que Dios la estableció en Génesis, ¿sí? Ahora bien, miren lo que dice Gálatas, capítulo 6, verso 1 al 10. Dice, hermanos, aun si alguien fuera sorprendido en algún delito, vosotros los espirituales restaurad al tal con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Comienza un principio de siembra y cosecha. No parece, pero cuando ponemos a reflexionar, nos vamos a dar cuenta allí que ya Pablo está estableciendo un principio de siembra y cosecha. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumpliréis así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? La ley del amor. Porque si alguno supone ser algo al no ser nada, se engaña a sí mismo. Comenzamos a ver allí por primera vez la palabra engaño. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. No sometas a prueba la obra de otro. Somete a prueba tu propia obra. Dice, así que a uno someta a prueba su propia obra. Y entonces podrá jactarse solo en sí mismo, no en otro. Porque cada uno llevará su encargo. Una cosa es llevar las cargas unos con otros, unos y otros, o las cargas unos de los otros, repartir la carga de los hermanos, y otra cosa es llevar cada uno su encargo, aquello que se le encargó a cada uno que lo tiene que llevar adelante, ¿sí? Y el que es instruido en la palabra, comparta. Mira, el que es instruido en la palabra, comparta todas las cosas buenas con el que lo instruye. ¿Ven? Siembra y cosecha. Si alguien siembra la palabra,
Si alguien nos siembra la palabra, nosotros debemos compartir todas las cosas buenas con esa persona que nos comparte la palabra, ¿sí? Hoy hay por un lado un movimiento extremo de apóstoles y profetas que han salido, que uno patea un ladrillo y salen de abajo apóstoles y profetas por todos lados. Y por otro lado, un movimiento que quiere barrer con todo lo que tiene que ver con el pastorado, con liderazgo, con todo eso. Es que en realidad tenemos gente que nos comparte las escrituras, que nos enseñan las escrituras y que nos están pastoreando. No queremos llamarlos pastores, no les llamemos pastores. ¿Qué son? Yo me pregunto, ¿qué son si no nos están pastoreando? Algunos están siendo pastoreados virtualmente, otros están siendo pastoreados presencialmente. Pero alguien nos está pastoreando todo el tiempo. Y por supuesto que encima de todo esto tenemos al príncipe de los pastores. Pero compartimos, entre todos compartimos con aquellos que nos están enseñando las escrituras. Compartimos cosas buenas. Miren ustedes cómo es esto. No seáis engañados. Dios no es burlado. Porque lo que siembre el hombre, eso también cosechará. Pues el que siembra para su propia carne, de la carne cosechará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, que al tiempo señalado, ¿saben qué? Al tiempo señalado, ¿qué significa? Ustedes saben que en el hebreo, tiempo señalado o tiempos señalados es la palabra mojedim. Y tiene que ver con aquellas cosas que Dios estableció para que se cumplan en su tiempo. Por ejemplo, las fiestas del Señor que están en Levíticos capítulo 23. Pero ustedes saben que tiempo señalado también es en griego kairos, que aunque alguno me lo quiera negar o alguien no quiera saber nada, es una dispensación. Son dispensaciones. Kairos es tiempo oportuno, es una dispensación de tiempos. Son tiempos señalados. Tiempos señalados. Tiempo señalado es mojedim en hebreo y es kairos en griego. Entonces dice, al tiempo señalado, es decir, al tiempo que Dios señala, cosecharemos si no desfallecemos. Seguir haciendo el bien, porque en su tiempo vas a cosechar. Aleluya. Seguí haciendo el bien porque en su tiempo vas a cosechar esto. Dice, así que mientras tenemos oportunidad, hagamos el bien a todos, especialmente a los familiares de la fe. Es decir, tenemos familias de sangre, claro, pero especialmente a la familia de la fe. Porque con quienes vamos a pasar la eternidad no es con la familia de sangre, es con la familia de la fe. Porque si la familia de sangre no se arrepiente, no lo pasaremos con ellos, lo pasaremos con los de la familia de la fe. Bien, miren ustedes qué principio maravilloso. Ahora bien, volviendo a Proverbios, dice Proverbios 11:25. Vamos a Proverbios a donde estábamos. Comenzamos con el 11:24 y vamos al 11:25. Dice, el alma generosa será saciada, de ahí tomo el título para este mensaje. El alma generosa será saciada y el que sacia a otros, también él será saciado. El que sacia a otros, repito esto porque tiene que ser entendido. El alma generosa será saciada y el que sacia a otros, también él será saciado. Mire ustedes. ¿Recuerdan ustedes lo que dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 9, versos 6 al 10? Miren. 2 Corintios capítulo 9, versos 6 al 10. Dice, pero esto digo, entendamos que siempre la ley de la siembra y la cosecha es inexorable. Eso no se puede cambiar. Eso es así.
Pero esto digo, dice Pablo, el que siembra escasamente cosechará también escasamente. Y el que siembra en bendiciones cosechará también en bendiciones. En bendiciones, ¿qué significa? Que siembra en el reino y para el reino de Dios. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a sus discípulos? Les dijo, más buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Jesús les dijo que el que siembra en el reino, que siembren en el reino, ¿por qué? En el reino de los cielos, ¿por qué? Porque allí, ni los ladrones pueden robar, ni el óxido puede oxidar. Allí cuando habla la palabra orín, es óxido, es el color de óxido, cuando las cosas se oxidan y se echan a perder. ¿Sí? Entonces, allí donde se debe sembrar. ¿Sí? Dice, cada uno dé como se propuso en su corazón. Por eso es que aquí el tema de la exigencia, como en algunos lugares hacen, de los diezmos y de las ofrendas, es antibíblico. Pablo está enseñándonos. Dice, cada uno dé como se propuso en su corazón, no con tristeza o por obligación. Nadie debe sentirse obligado a ofrendar. Nadie debe sentirse triste cuando ofrenda, es decir, cuando da algo. Porque dar siempre es satisfactorio, siempre que se haga como uno propuso en su corazón, no por obligación. Porque Dios ama al dador alegre, es decir, al que da con alegría, que no está ni obligado ni triste por dar. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, es decir, todo favor, a fin de que teniendo en todo tiempo, siempre, todo lo necesario, en todo, abundéis para toda obra buena, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que provee semilla al que siembra, por supuesto, porque el que siembra tiene que tener semilla provista, sino que siembra. También proveerá pan para alimento y multiplicará vuestra semilla y hará crecer los frutos de vuestra justicia. Es decir, dice, siendo enriquecidos en todo para que toda generosidad, para toda generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracia a Dios. Y así le va enseñando a los hermanos en Corinto. ¿Por qué les enseña eso? Dice, Jesús dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En algunas oportunidades es una cuestión de misericordia, ¿sí? De hacer misericordia, porque el que hace misericordia alcanzará misericordia. Esto se me viene a la mente ahora, no sé si algunos de ustedes, bueno, entre muchas historias de personas que en los tiempos de Hitler, muchas personas cubrieron, guardaron, dieron de comer a los judíos, fueron misericordiosos con los judíos. Entre ellos se me ocurre ahora la película de La lista de Schindler, quizás muchos de ustedes la hayan visto, pero hay otras personas también, como Corrie ten Boom y su familia, hicieron misericordia y ellos alcanzaron misericordia. Hoy son muy recordados por el pueblo hebreo, por el pueblo de Israel, como hombres, como personas misericordiosas que hicieron misericordia con ellos. Bien, esto es lo que sucederá en un futuro, ¿sí? Las naciones y personas que fueron misericordiosas con el pueblo de Israel alcanzarán misericordia. Aquellos que son antisemitas, que odian a los judíos, ellos no alcanzarán misericordia, porque juicio con misericordia se hará para el que hace misericordia. Y la misericordia es parte de la siembra. Ser misericordioso es parte de la siembra y de la cosecha. Sembrás misericordia, cosecharás misericordia. Esto es un plan de Dios, es un proyecto de Dios, es una ley de Dios esto. Uno de los primeros frutos del derramamiento del Espíritu Santo, por ejemplo, si ustedes ven en el libro de los Hechos, fue que las bolsas del dinero se abrieron.
Por ejemplo, Bernabé vendió una tierra en pro de los necesitados de la iglesia. Dice, y vendían las propiedades y las posesiones y las distribuían a todos según la necesidad de cada cual. Eso lo encuentran en Hechos 2:45. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Hechos 4:32. En caso de necesidad, el amor al prójimo se evidencia más fuerte que el afán de posesión. Pero las mismas personas que impartieron bendición también fueron abundantemente engordadas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Como literalmente se expresa allí, Salmo 36:8, saciados de la grosura de tu casa. Tu casa es la presencia de Dios, es la gloria de Dios, ¿no? Y abundante gracia era sobre ellos, dice el libro de los Hechos 4:33. Ahora, pregunto, ¿no es esto reconfortante para un cristiano? Perseveraban unánimes, comían juntos con alegría y gozaban del beneplácito del pueblo. Ustedes ven allí en Hechos 2:46 y 47 cómo la gente se regocijaba por compartir lo que tenían, lo poco o mucho que tenían. Bernabé, no hay que malinterpretar la acción de Bernabé. Bernabé tenía más de una vivienda, y al venir el Espíritu Santo y sentir semejante convicción, ¿qué hizo? Pensó, yo no puedo vivir en dos casas a la vez. Así que vendió una y la repartió entre aquella gente pobre de la iglesia que venían a los pies del Señor Jesucristo. Miren Proverbios 11:18. Ya hicimos el comentario, así que lo pueden buscar en YouTube, el comentario a Proverbios 11:18. Pero miren lo que dice. El malvado logra ganancias engañosas, ¿sí? Todas las ganancias del malvado son engañosas o hace artimañas, artilugios para ganar, para tener ganancias. Pero quien siembra, miren lo maravilloso de esto, pero quien siembra justicia tiene galardón seguro, tiene recompensa segura. La recompensa viene del Espíritu de Dios, la recompensa viene del cielo. ¿Por qué? Quien siembra justicia tiene galardón seguro. El primer galardón de una persona que siembra justicia es que la gente lo reconoce como justo. Observemos hoy en día lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en nuestro país con la justicia. Siempre son reconocidos aquellos que hacen justicia, que son justos y hacen justicia. Pero aquellos que no solo hacen injusticia, sino que se complacen con ella, son llamados corruptos. La corrupción es galopante hoy en día. Ya se ha perdido el sentido de justicia. Y la justicia es una siembra. Se siembra justicia, se cosecha justicia. La siembra de la justicia trae paz. Y la siembra de paz trae alegría. ¿Por qué el pueblo no tiene alegría hoy? Porque no hay paz. ¿Y por qué no hay paz? Porque no se siembra justicia. Entonces, quien siembra justicia tiene galardón seguro. Sigamos sembrando justicia. Estamos puestos para hablar la palabra de Dios, para hacer justicia. No justicia por nuestras propias manos, sino por medio de la palabra de Dios. Entonces Proverbios 11:18 se hace patente en esto. El malvado logra ganancias engañosas, pero quien siembra justicia tiene galardón seguro. A pesar, y quiero terminar con estas palabras, a pesar de los abusos que se han cometido en la iglesia de Cristo, seguimos creyendo que todo el que siembra generosamente en el reino de Dios cosecha abundantemente. Pues
recuerden esto, en el reino de Dios ninguna semilla se pierde, ninguna semilla se pudre, ninguna semilla deja de germinar, porque en el reino de Dios toda semilla germina y da buen fruto, abundante fruto, mucho fruto. Entonces Jesús nos dice en la parábola de la vid verdadera, ¿sí? Todo el que lleva fruto es limpiado para que lleve más fruto. Y en la medida que es limpiado, lleva mucho fruto. Así que sembremos en el reino de Dios, sembremos en las personas correctas, sembremos en el tiempo correcto y Dios dará abundante fruto en tu vida y en la mía. Yo no puedo quejarme, puedo dar testimonio realmente de lo que Dios me ha dado. Puedo dar testimonio de cómo Dios ha prosperado mi vida. Y no estoy hablando de dinero porque no tengo mucho dinero. Pero sí me ha prosperado abundantemente en mi vida, en mi salud, mentalmente, físicamente. Me ha prosperado en la familia. Tengo una familia preciosa que sigue al Señor, que ama al Señor. ¿Que cuesta sembrar? Claro que cuesta sembrar, porque hay que preparar la tierra, porque hay que hacer esfuerzos muchas veces, y muchas otras veces no se ve inmediatamente la cosecha, como tampoco el sembrador ve inmediatamente la cosecha de su siembra. Pero los resultados vienen al tiempo señalado. Cosecharemos lo que sembramos. Al tiempo señalado por Dios, cosecharemos lo que sembramos. Se los puedo asegurar. Les puedo garantizar esto por la palabra de Dios. ¿Sí? Así que el alma generosa será saciada. No copiemos el sistema mundial que se está viviendo. El sistema mundial nos dice, guardate lo que tenés, no lo compartas. Pero en el reino de Dios, recuerden que el reino de Dios es al revés de lo que este sistema hace. El reino de Dios es generoso. Dios fue tan generoso con nosotros que dio lo máximo que tenía, lo mejor que tenía, lo más grande que tenía. Fue su Hijo. Lo sembró. Sembró su Hijo para cosechar muchos hijos. Sembró su Hijo en la cruz mediante la muerte. ¿Para qué? Para que por su muerte hubiese muchos hijos. Hoy están germinando hijos por toda la tierra, porque la sangre del Hijo de Dios fue regada, fue la que regó la tierra. La semilla de la sangre del Hijo de Dios trae como fruto mucha cosecha de muchos hijos. Y vos podés ser el próximo hijo que sea cosechado por causa de la sangre del Señor Jesús que fue sembrada en la tierra. Dios dio la mejor semilla que tenía, la simiente que tenía, y la puso en la tierra. ¿Para qué? Para que vos y yo hoy fuéramos su cosecha, sus primicias, sus frutos. Hoy somos resultado de la muerte y del derramamiento de la sangre de Jesús en la cruz del Calvario. ¡Qué maravilla que es esto! Siembra y cosecha, siembra y cosecha. Recuerden entonces este proverbio. Hay quienes reparten y más se les añade. Hay quienes retienen más de lo justo y terminan en indigencia. Y el que sacia a otros, el alma generosa será saciada, y el que sacia a otros, también él será saciado. Para el próximo video, para la próxima enseñanza, tenemos el verso 26. El que acapara trigo será maldecido por el pueblo, pero la cabeza de quien lo vende obtendrá bendición. Y esto tenemos como ejemplo a José en Egipto. Preparó los hilos precisamente para que la gente pudiese comer en el tiempo de escasez. Que Dios nos ayude, ¿sí? Para que podamos ser previsores en todas estas cosas. Quiero orar con ustedes, si me permiten,
Nos unimos en oración para que Dios nos ayude a entender las leyes del reino. Las leyes del reino son diferentes a las leyes de este mundo. Y encima que están tratando de cambiar las leyes. Esto también tiene un resultado final, que todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Oramos. Señor, estoy ante tu dulce presencia en esta noche agradecido por tu amor, por habernos enseñado estas maravillas. Desde el principio de la fundación del mundo, diste una ley de siembra y de cosecha. Pues ayúdanos, Señor, a entender esto, porque todo lo que el hombre siembre, eso es lo que va a cosechar. Te ruego, Dios mío, que hoy todos aquellos que estuvieron acompañándome en este video y todos aquellos que vendrán luego escuchando este video serán bendecidos, prosperados por causa de la generosidad de sus corazones. Te adoramos y te bendecimos. En el nombre dulce y precioso de Jesús, oramos con gratitud en nuestro corazón. Amén. Gracias, gente, por haberme acompañado. Gracias por haber estado de aquel lado. Un abrazo grande para todos. Y quiero saludar especialmente en esta noche a Marcelo Barrot, quien está viendo de aquel lado. Un abrazo grande, mi querido amigo. Fuimos compañeros desde muy pequeños allí en el campo. Íbamos a la escuela juntos, luego se abrieron nuestros caminos y no nos volvimos a encontrar, pero que Dios te guarde grandemente. Un abrazo fuerte, querido Marcelo, y un abrazo grande para todos ustedes los que estuvieron de aquel lado acompañándome. Gracias por no haberme dejado solo. Un abrazo y nos vemos cuando nos veamos.